Mi nombre es Aitana Reyes. Bueno, hasta hace una hora, ese era mi nombre. Ahora, no estoy tan segura. El aire acondicionado del Hotel St. Regis, en el corazón de Polanco, siempre me ha parecido demasiado frío, como si intentara congelar cualquier emoción genuina. Esta noche, sin embargo, el frío parece emanar de adentro hacia afuera. Frente a mí, una joven recepcionista con una sonrisa practicada me mira con una lástima que no logra ocultar. Acabo de darle mi nombre, Aitana Reyes, con la confianza de una mujer que pertenece a este mundo de mármol y susurros. Pero su sonrisa flaqueó. Su dedo, con una manicura impecable, repasó la lista 1, 2, 3 veces. Finalmente, con un temblor casi imperceptible, sacó un gafete de debajo del mostrador. Era diferente a las elegantes tarjetas impresas para los demás invitados. Este era de cartón barato, con mi nombre escrito a mano, casi como un insulto, personal de apoyo. Justo en ese instante, como una actriz esperando su entrada, apareció doña Graciela. Su perfume, una mezcla abrumadora de jazmín y poder, invadió mi espacio personal. Ah, Aitana, querida, su voz era miel con veneno. Qué bueno que estás aquí para ayudar. Póntelo, para que el personal sepa quién manda. A su lado, mi esposo, su hijo, Damián, soltó una risita ahogada, el sonido más cruel que he oído en mi vida. Se inclinó y me susurró, asegurándose de que la recepcionista oyera: tranquila, amor. La cena es para la familia. El mundo se detuvo. El murmullo de los invitados, el tintineo de las copas, todo se desvaneció. No lloré. No grité. Simplemente lo miré a los ojos. Encontré un vacío donde antes creía que había amor. Con una calma que no sabía que poseía, deslicé mi anillo de bodas de mi dedo. El diamante de 2 quilates se sintió extrañamente pesado, una carga que ya no estaba dispuesta a llevar. Lo coloqué suavemente sobre el frío mostrador de mármol. El pequeño clic resonó en el silencio que se había formado a nuestro alrededor. Entonces, dije, mi voz clara y firme: yo ya no soy tuya. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo la mirada de todos clavada en mi espalda. La sonrisa de Damián se había borrado. La compostura de Graciela se había resquebrajado. No sabían que no estaban presenciando un final. Estaban presenciando el comienzo. Mientras mi auto se deslizaba por el periférico, las luces de la Ciudad de México se desenfocaban a través de un velo que no eran lágrimas. Era rabia. Una rabia fría y cristalina. Mi mente, mi mayor activo y mi peor verdugo, comenzó a proyectar escenas en el parabrisas, un museo privado de humillaciones sutiles y desprecios manifiestos. La primera exhibición me llevó a Veracruz, a mi infancia. No en una mansión, sino en una pequeña finca cafetalera. El olor a tierra húmeda y a café tostado era el perfume de mi niñez. Recuerdo las manos de mi padre, callosas por el trabajo, y su sonrisa cuando la cosecha era buena. Y recuerdo el día que lo perdimos todo. Un conglomerado, con sus abogados y sus contratos leoninos, nos ahogó lentamente. No fue una batalla, fue una ejecución financiera. Juré ese día que nunca más sería una víctima de los números. Aprendería su lenguaje, dominaría su poder, y lo usaría para proteger a los que, como mis padres, solo tenían sus manos y su sudor para ofrecer. Ese dolor fue el combustible que me llevó a obtener mi maestría en logística agroindustrial, el motor que impulsó la creación de mi empresa, Logística Integral Reyes. La segunda exhibición del museo era más reciente. Una cena familiar en la mansión de los Reyes en Las Lomas, hace un año. Doña Graciela, sosteniendo una copa de vino como un cetro, pontificaba sobre el legado de los Reyes, la destilería de tequila familiar, el pilar de su identidad. Es la sangre de esta familia, decía. Yo, sentada en silencio, apenas podía mantener los ojos abiertos. Acababa de pasar 2 semanas en Jalisco, reuniéndome en secreto con productores de agave, renegociando contratos que estaban a punto de colapsar y que habrían dejado a la destilería sin su materia prima esencial. Salvé el legado. Días después, durante esa misma cena, Damián, con una palmada en la espalda de su padre, se atribuyó el mérito.
Hice unos pequeños ajustes con los proveedores, dijo con aire de suficiencia. Todo bajo control. Nadie me miró. Nadie preguntó. Yo era invisible. La tercera y última pieza de la colección era la más dolorosa. El cumpleaños de Damián, 6 meses atrás. Le regalé un reloj de edición limitada que conseguí a través de un cliente agradecido. Graciela lo examinó con desdén. Es bonito, Aitana. Muy de tu estilo. El insulto implícito era claro, no era lo suficientemente bueno para su hijo. Momentos después, le entregó las llaves de un Porsche nuevo, un capricho de 3.200.000 pesos. Para que te consientas, mi rey, le dijo. Yo hice los cálculos en mi cabeza. Ese auto fue comprado directamente con las ganancias extraordinarias que la destilería había generado ese trimestre. Ganancias que existían únicamente por la nueva red de distribución que mi pequeño pasatiempo, como ellos llamaban a mi empresa, había diseñado e implementado. Le estaban regalando a su hijo un monumento a mi trabajo, mientras me hacían sentir que mi regalo era una baratija. Fue esa noche, después de la fiesta, cuando la sospecha se instaló en mi corazón. Damián me pidió que revisara unas facturas porque él no tenía cabeza para esas cosas. Y allí estaba. Un pago de 200.000 pesos a una consultora de marketing fantasma. Una búsqueda rápida reveló que la cuenta bancaria estaba a nombre de una modelo de Instagram que Damián seguía. La semilla del diluvio fue plantada esa noche. Comencé a cavar, en silencio, metódicamente. Cada factura inflada, cada transferencia sospechosa, cada mentira, todo fue archivado, documentado y encriptado. No sabía cuándo lo usaría, pero sabía, con una certeza aterradora, que el día llegaría. Y esta noche, con un gafete de cartón, ellos mismos habían desatado la tormenta. El silencio de mi penthouse en Santa Fe era un bálsamo. Este lugar era mi santuario, el único espacio en mi vida con Damián que no estaba contaminado por la influencia de su familia. Lo compré yo, con el primer gran bono de mi empresa. A ellos les dije que fue un generoso regalo de bodas de mis padres, una mentira piadosa para evitar el interrogatorio y el desdén que seguramente habrían mostrado si supieran que podía permitirme algo así por mi cuenta. Con movimientos deliberados, me serví una copa de tequila. No uno cualquiera, sino uno de una pequeña destilería artesanal que había ayudado a salvar de la quiebra. El sabor era terrenal, complejo y honesto. Todo lo que la familia Reyes no era. Dejé la copa a un lado y abrí mi laptop. No era la que usaba para el día a día. Esta era una máquina encriptada, sin adornos, una herramienta de precisión. Mi dedo se deslizó sobre el trackpad e introduje una contraseña de 32 caracteres. La pantalla cobró vida, mostrando un escritorio limpio con un único archivo, una carpeta con el ominoso nombre de El Diluvio. En el fondo de pantalla, una foto de mi boda. Damián y yo, sonriendo. Él parecía genuinamente feliz. Por un doloroso instante, recordé al hombre que me había cortejado con flores y promesas, el que parecía ver más allá de mi origen humilde. Una solitaria lágrima, la primera y la última de la noche, se deslizó por mi mejilla. La sequé con rabia. Ese hombre había muerto esta noche, o quizás nunca existió. Su risa burlona en el vestíbulo del hotel resonó en mi mente, un eco venenoso que borró cualquier rastro de nostalgia. Con un clic decidido, cerré la imagen. Abrí la carpeta El Diluvio. Dentro, un sistema de archivos perfectamente organizado. Transferencias Damián, facturas falsas Legado, activos ocultos Graciela. Cientos de documentos, hojas de cálculo, grabaciones de llamadas y extractos bancarios. 3 meses de investigación meticulosa. Respiré hondo. El momento de la duda había pasado. Ahora solo quedaba la ejecución. Levanté mi teléfono y marqué un número de memoria. La voz al otro lado respondió al segundo tono, profesional y alerta, incluso en sábado por la noche. Adela, soy Aitana. Hubo una pausa, cargada de significado. Adela Navarro, mi abogada, sabía que esta llamada solo podía significar una cosa. Lo supuse, dijo con calma. Estoy lista. ¿Procedemos? Sí,
respondí, mi voz firme como el acero. Es hora. Desata el diluvio. Colgué y marqué otro número. Mi asistente de confianza, Hernán, un joven brillante que rescaté de un puesto sin futuro en una corporación. Hernán, inicia el protocolo. Quiero todos los informes forenses listos para presentar el lunes a primera hora. Y convoca una junta de consejo extraordinaria de El legado de los Reyes, para las 11 de la mañana. Sí, extraordinaria. Usa mi 10% de las acciones para forzarla. Hernán no hizo preguntas. Solo dijo, considéralo hecho, Aitana. Cerré la laptop. La primera pieza del dominó había sido empujada. Ahora solo tenía que esperar a que la tormenta que ellos habían provocado regresara para ahogarlos. El domingo por la mañana llegó con un sol pálido que se filtraba a través de los ventanales de mi apartamento, pero la verdadera tormenta se estaba gestando en la pequeña pantalla de mi celular. Comenzó, como esperaba, con Damián. A las 8:17 de la mañana, el primer mensaje de WhatsApp. Una sola frase, cargada de una furia impotente, se puede saber qué demonios crees que haces. Lo leí sin emoción y lo archivé. 2 minutos después, otro, contesta el teléfono. Ahora. Y luego otro, estás haciendo el ridículo. Mi madre está furiosa. Arruinaste el compromiso de mi hermana. La ironía me habría hecho reír si no estuviera tan concentrada. Él hablaba de ridículo, el hombre que se había reído mientras a su esposa le negaban un lugar en la mesa. Él hablaba de arruinar un compromiso, cuando él mismo estaba arruinando nuestro matrimonio. Ignoré los mensajes y me preparé un café, el mismo café de grano de Veracruz que mis padres cultivaban. El aroma me anclaba, me recordaba por qué estaba haciendo esto. No solo era por mí. Era por ellos, por la dignidad del trabajo honesto que la gente como los Reyes pisoteaba con sus mocasines de diseñador. A las 9 de la mañana, la estrategia cambió. Damián dejó de escribir y empezó a llamar. 1, 2, 5, 10 llamadas perdidas. Cada una ignorada. Luego, el relevo pasó a la matriarca. El nombre Doña Graciela apareció en mi pantalla. Deslicé el dedo para rechazar la llamada. Inmediatamente, llegó un mensaje de texto. Su estilo era diferente al de su hijo. Más sutil, más venenoso. Aitana, hija. Estoy muy preocupada por ti. Sé que la fiesta fue abrumadora. Debes estar muy sensible y reaccionaste de forma impulsiva. Vuelve a casa, mi amor. Hablemos con calma y arreglemos este malentendido. La palabra malentendido casi me hizo tirar el teléfono. No hubo ningún malentendido. Fue una ejecución pública, planeada y ejecutada con una precisión cruel. Su intento de tratarme como a una niña histérica solo fortaleció mi resolución. Rechacé su segunda llamada, y la tercera. Entonces, como un general desplegando todas sus tropas, empezó a usar otros números. El teléfono de la casa, el celular de su esposo, incluso el de la cocinera. A las 11:30 de la mañana, decidí escuchar uno de los mensajes de voz de Damián, por pura curiosidad morbosa. Su tono había cambiado. La furia había sido reemplazada por un pánico mal disimulado. Aitana, por favor, contesta. Los socios de mi padre están llamando, preguntando qué pasó. ¿Sabes el daño que le estás haciendo a mi reputación? A nuestra reputación. Nuestra. La palabra sonó hueca. Él nunca me había considerado parte de su nosotros, excepto ahora que su imagen pública estaba en juego. Con una calma metódica, abrí la configuración de mi teléfono. Busqué el contacto de Damián. Bloquear. Busqué el de Graciela. Bloquear. Hice lo mismo con todos los números conocidos de la familia Reyes. El silencio que siguió fue glorioso. Era el sonido de mi libertad. La tormenta telefónica había cesado, pero yo sabía que era solo el ojo del huracán. La verdadera tempestad estaba programada para el lunes. Me senté en mi sofá, con la taza de café humeante entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz gélida, expectante.
La paz de un estratega que ha puesto todas sus piezas en el tablero y solo espera el movimiento equivocado del oponente. Justo cuando pensaba que el silencio sería mi única compañía, el teléfono vibró de nuevo. Un número que no tenía bloqueado. Tío Rogelio. Dudé un segundo antes de contestar. Rogelio, el hermano menor del padre de Damián, siempre había sido la oveja negra de la familia. Un hombre que había construido su propio negocio de importación desde cero, sin depender del legado. Siempre me había tratado con un respeto que contrastaba brutalmente con la condescendencia del resto. Aitana, su voz sonaba grave y preocupada al otro lado de la línea. ¿Estás bien? Estoy bien, tío. Mejor que nunca, de hecho, respondí, sorprendida por la sinceridad en mi propia voz. Lo vi todo anoche, continuó, y pude imaginarlo negando con la cabeza. Vi la cara de Graciela cuando te dio esa porquería de gafete. Vi a Damián reírse. Son unos miserables, niña. Siempre lo han sido. La validación, escuchar a alguien de su propia sangre confirmar que no estaba loca, que no había exagerado, fue como un bálsamo. Solo te llamo para decirte dos cosas. La primera, que tienes mi apoyo incondicional. No sé qué planeas, pero si necesitas algo, cualquier cosa, mi puerta está abierta. Y la segunda, ten cuidado. Graciela está furiosa, pero no es estúpida. Está movilizando a la familia en tu contra. Ya empezó el bombardeo. Le agradecí con una emoción genuina en la voz. Gracias, tío. Significa mucho para mí. Y no te preocupes, estoy preparada. Eso no lo dudo, dijo él con una media sonrisa en la voz. Siempre supe que eras la más inteligente de todos ellos juntos. Colgamos, y me sentí un poco menos sola en mi fortaleza. Pero la advertencia de Rogelio no tardó en materializarse. El ataque de los monos voladores, como los llamaría mi abogada, comenzó en el frente digital. Jimena, la futura novia cuyo compromiso había servido de escenario para mi humillación, fue la primera. Subió una historia a Instagram, una foto de ella y Damián abrazados, sonriendo falsamente a la cámara, con un texto pasivo-agresivo, la familia siempre es lo primero. Qué triste es la gente que por envidia intenta arruinar la felicidad ajena. Almohadilla lealtad almohadilla familia unida. El post se llenó de comentarios de apoyo de primos y tías lejanas, todos lanzando indirectas venenosas. Así se habla, primi. Fuera las arribistas. La sangre llama, lo demás es puro interés. Luego empezaron a llegar los mensajes directos a mis redes sociales, que rara vez usaba. Una tía lejana de Monterrey, mijita, no sé qué te pasó, pero a la familia se le respeta. Graciela te abrió las puertas de su casa, te dio un apellido. Deberías estar agradecida, no haciendo estos berrinches. Un primo segundo que apenas conocía, oye, Aitana, me enteré del numerito que montaste. Muy mal gusto. Estás quedando como una loca. Cada mensaje era una pequeña aguja, diseñada para pinchar mi confianza, para hacerme dudar, para aislarme y hacerme sentir como la villana de la historia. No respondí a ninguno. En lugar de eso, hice capturas de pantalla de los más ofensivos y se los envié a Hernán con una simple instrucción, archivar en El Diluvio, carpeta, hostigamiento familiar. Ellos pensaban que estaban librando una guerra de opinión pública. No entendían que yo estaba librando una guerra diferente. Una guerra de datos, de hechos y de consecuencias legales. Su campo de batalla eran los chismes y las redes sociales. El mío estaba a punto de ser una sala de juntas y, si era necesario, un tribunal. Dejé que sus palabras rebotaran contra el escudo de mi resolución. Eran ruido, nada más. El preludio insignificante de la sinfonía de destrucción que estaba a punto de componer. El lunes llegó con el cielo gris y plomizo típico de un amanecer en la Ciudad de México. Para mí, sin embargo, era el día más claro de mi vida. A las 8 de la mañana en punto, mientras yo tomaba mi segundo café del día revisando los últimos informes de Hernán, un notario con un portafolio de cuero y una expresión imperturbable tocaba el timbre de la mansión de los Reyes en las lomas de Chapultepec.
Graciela, probablemente aún en bata de seda, debió pensar que era un arreglo floral de algún simpatizante. La empleada doméstica recibió el sobresellado. Dentro, un documento legal, frío e impersonal. Una convocatoria oficial para una junta de Consejo de Administración Extraordinaria de Destilería El Legado de los Reyes, SADCB. La junta se celebraría ese mismo día, a las 11 de la mañana, en las oficinas corporativas. El único punto en la orden del día, revisión de irregularidades financieras y posible reestructuración de la dirección general. La solicitante, Aitana Reyes, en su calidad de accionista minoritaria, ejerciendo su derecho legal. Imaginé la escena perfectamente. Graciela leyendo el documento, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a una risa despectiva. ¿Accionista? ¿Ese 10% que le regalamos en la boda? ¿Esta mosca muerta cree que puede hacer algo? Llamaría a Damián, quien probablemente aún estaría en la cama, curándose la resaca de la fiesta y de su ego herido. Tu mujercita está jugando a ser empresaria, le diría. Quiere asustarnos para negociar un divorcio jugoso. ¡Qué patética! Damián, en su arrogancia, estaría de acuerdo. Déjala, mamá. Vamos a la oficina, la escuchamos 5 minutos y luego la ponemos en su lugar de una vez por todas. Le daremos una lección. Estaba contando con esa arrogancia. Era el pilar fundamental de mi estrategia. Su desprecio por mí, su incapacidad para verme como algo más que un accesorio decorativo, era su mayor debilidad. Mientras ellos se preparaban para lo que creían sería una pequeña molestia, yo me preparaba para la guerra. Me puse mi armadura, un traje sastre de corte impecable, de un color gris oscuro que no admitía ambigüedades. Mi cabello, recogido en una coleta tirante. Mi maquillaje, mínimo pero preciso. No era la Aitana que ellos conocían, la que sonreía dócilmente en las cenas familiares. Era la CEO de Logística Integral Reyes, una mujer que negociaba con directores de corporaciones multinacionales y no aceptaba un no por respuesta. A las 10:30 de la mañana, Hernán y mi abogada, Adela Navarro, llegaron a mi apartamento. Adela, una mujer formidable de unos 50 años, revisó los documentos finales. Todo está en orden, Aitana. El caso es sólido como una roca. Una vez que presentes esto, no hay vuelta atrás. No la quiero, respondí, mi voz sin un ápice de duda. Nos sentamos en mi oficina en casa, frente a la gran pantalla donde se realizaría la videoconferencia. No iría en persona. No les daría la satisfacción de enfrentarme cara a cara en su territorio. Este enfrentamiento se llevaría a cabo en mis términos, a través de la fría e implacable lente de la tecnología. A las 10:59, Hernán estableció la conexión. En la pantalla, apareció la lujosa sala de juntas de El Legado. Graciela, Damián, el padre de Damián y los otros 2 miembros del consejo estaban sentados alrededor de la mesa de caoba, con expresiones que iban de la molestia al aburrimiento. Estaban listos para despacharme. No tenían idea de que estaban a punto de ser demolidos. A las 11 de la mañana en punto, mi rostro y el de Adela aparecieron en la pantalla gigante de la sala de juntas. El silencio se hizo tenso. Damián se reclinó en su silla, con una sonrisa condescendiente. Graciela me miraba como si fuera un insecto que acababa de encontrar en su sopa. Bueno, Aitana, comenzó el padre de Damián, con un tono paternalista que me revolvió el estómago. Estamos aquí. ¿Qué es este drama? Si se trata del divorcio, hay formas más discretas de manejarlo. Ignoré su comentario. Buenos días a todos, mi voz sonó nítida y profesional a través de los altavoces. Agradezco su tiempo. Como indica la convocatoria, el propósito de esta junta es revisar ciertas discrepancias financieras encontradas en el tercer trimestre. Adela, por favor. Con gusto, dijo mi abogada. Hemos realizado una auditoría forense independiente de los gastos operativos de la compañía en los últimos 18 meses. Los hallazgos son preocupantes. En la pantalla, la primera diapositiva. Un gráfico simple que mostraba un aumento del 200% en gastos de consultoría de marketing sin un aumento correspondiente en las ventas. Damián bufó.
Contratamos a los mejores. La calidad cuesta. Ciertamente, respondí. Pero, ¿podría el director general explicarnos por qué la mejor consultora de marketing es una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, cuya cuenta bancaria beneficiaria pertenece a una señorita llamada Sofía López, casualmente una modelo de Instagram? La sonrisa de Damián vaciló. Graciela se enderezó en su silla. La siguiente diapositiva. Una serie de fotografías. Damián y la señorita López en un yate en Los Cabos. Damián comprando en tiendas de lujo en Miami. Damián en un hotel de 5 estrellas en París. Al lado de cada foto, una factura de la destilería. El yate estaba facturado como evento de promoción con distribuidores. Las compras, como material de oficina y representación. El hotel, como viaje de prospección de nuevos mercados. La sala de juntas estaba en silencio. La cara de Damián había perdido todo su color. «Esto es un montaje», gritó Graciela, poniéndose de pie. «Estás loca. Estás inventando todo esto por despecho». «Los números no mienten, doña Graciela», dije con calma. «Y los bancos tampoco». La diapositiva final. Un diagrama de flujo que mostraba meticulosamente cómo el dinero salía de las cuentas del legado y terminaba, a través de una red de empresas fachada, en una cuenta personal de Damián. En la parte inferior de la pantalla, en letras grandes y rojas, la cifra total. Desfalco total estimado, 18 millones MXN dólar. El padre de Damián se llevó una mano al pecho. Los otros dos consejeros se miraban con pánico. ¿De dónde sacaste esta información?», balbuceó Damián, su voz apenas un susurro. Aquí venía el golpe de gracia. «Del informe de auditoría forense que encargué», respondí. «Un servicio estándar que mi empresa ofrece a sus clientes». La última diapositiva apareció. Era la página de inicio de mi sitio web, Logística Integral Reyes. Un logotipo elegante, testimonios de clientes de primer nivel, estudios de caso de empresas multimillonarias que habíamos reestructurado. «La empresa que ustedes llaman mi pasatiempo», dije, dejando que las palabras flotaran en el aire. Una firma que, por cierto, salvó a el legado de una crisis de suministro el año pasado. Y ahora, en mi doble calidad de accionista y principal acreedora de la confianza de esta mesa, solicito formalmente la destitución inmediata por fraude del director general, Damián Reyes. Y les informo que una copia completa de esta auditoría será entregada a la Unidad de Inteligencia Financiera a las 12 del mediodía. Tienen 55 minutos para decidir de qué lado de la historia quieren estar. Apagué mi micrófono. La demolición había comenzado. La imagen en la pantalla era un cuadro del caos. Damián, con el rostro desencajado, intentaba hablar, pero solo emitía sonidos incoherentes. Graciela gritaba, acusándome de ser una víbora traidora, una arribista resentida. Su máscara de dama de sociedad se había hecho añicos, revelando la furia impotente que había debajo. Pero sus gritos se perdían en el pánico de los demás. Los dos consejeros, hombres de negocios pragmáticos, no veían a una nuera despechada, veían cifras, veían fraude, veían el espectro de la ruina y las posibles consecuencias legales para ellos por negligencia. El padre de Damián, un hombre que había vivido toda su vida a la sombra de un apellido, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Miraba a su hijo no con ira, sino con una profunda y amarga decepción. Fue Rogelio, a quien había invitado a unirse a la llamada como mi representante legal en la sala, quien rompió el hechizo. Se puso de pie y su voz resonó con una autoridad que rara vez usaba. «La moción de la señora Reyes está sobre la mesa», dijo, mirando a cada miembro del consejo. «Las pruebas son irrefutables. O actuamos ahora para salvar lo que queda de esta empresa, o nos hundimos todos con el barco. Yo voto a favor de la destitución inmediata». Uno de los consejeros, un hombre calvo y corpulento, asintió rápidamente. «A favor». El otro, más joven, murmuró, «a favor». El padre de Damián ni siquiera levantó la vista. Solo susurró, «a favor». Era unánime. «No pueden hacerme esto. Soy su hijo».
es mi empresa. Damián finalmente encontró su voz, pero era el chillido de un niño, no el rugido de un líder. Ya no, Damián, dijo Rogelio con una tristeza genuina. Seguridad, por favor, acompañen al señor Reyes fuera de las instalaciones. 2 guardias entraron en la sala. Damián, derrotado, ni siquiera opuso resistencia. Se dejó llevar, su traje caro de repente parecía quedarle demasiado grande. Graciela se derrumbó en su silla, sollozando. El legado de los Reyes se había desmoronado en menos de 15 minutos. Desconecté la llamada. La primera fase estaba completa. Pero el efecto dominó apenas comenzaba. Antes de que terminara el día, la noticia se filtró a la prensa financiera. El compromiso de Jimena fue cancelado esa misma tarde. La familia de su prometido, un clan de políticos, no quería verse salpicada por un escándalo de fraude. Los bancos, alertados por la inminente investigación federal, congelaron las líneas de crédito de la destilería y las cuentas personales de Graciela y Damián como medida de precaución. El apellido Reyes, que una vez fue sinónimo de poder y tradición en la sociedad mexicana, ahora era sinónimo de vergüenza y delito. Y yo, la personal de apoyo, la mujer invisible, observaba todo desde la calma de mi fortaleza, pieza por pieza, viendo cómo el imperio que ellos habían usado para oprimirme se convertía en cenizas. Pasaron varias semanas. Semanas en las que el nombre Reyes fue arrastrado por el lodo de los titulares de prensa y los programas de chismes. Damián fue formalmente acusado de fraude y lavado de dinero. Su juicio sería un espectáculo mediático. Graciela, investigada por posible complicidad, vio cómo sus amigas de la alta sociedad le daban la espalda. Sus invitaciones a galas y eventos benéficos dejaron de llegar. El aislamiento, para una mujer cuya existencia se definía por su estatus social, era un castigo peor que la cárcel. Una tarde, mientras revisaba los planos para la nueva oficina de mi empresa, que se expandía a un ritmo vertiginoso, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por instinto. Aitana, la voz al otro lado era apenas un susurro roto. Era Graciela. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué nos hiciste esto? Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos un hogar, un nombre. Éramos tu familia. La audacia de su victimismo casi me deja sin aliento. Pero ya no había ira en mí, solo una distancia helada. Respiré hondo y le di la respuesta que merecía, la verdad que ella misma había creado. El día que me entregó ese gafete en el hotel, doña Graciela, dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí, usted me dejó muy claro que yo no era su familia. Dijo que la cena era para la familia y que yo solo era personal de apoyo. Hice una pausa, dejando que mis siguientes palabras aterrizaran con todo su peso. Yo simplemente, estaba limpiando la casa. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé el número. Esa fue la última vez que hablé con ella. 6 meses después, Destilería El Legado de los Reyes se declaró en bancarrota. Sus activos fueron puestos en subasta pública para pagar a los acreedores y las multas gubernamentales. Nadie quería tocar una marca tan manchada por el escándalo. Nadie, excepto yo. A través de una de mis sociedades de inversión, presenté una oferta. Era baja, casi insultante, pero era la única. Y gané. La historia concluye no en una sala de juntas, sino en el patio de la destilería en Tequila, Jalisco. El sol de la tarde baña los campos de agave azul. Estoy de pie, no con un traje sastre, sino con jeans, botas y una camisa de trabajo. A mi lado, Rogelio, a quien nombré nuevo director general. Estamos supervisando la descarga de nueva maquinaria. He rebautizado la empresa. Ya no se llama El Legado de los Reyes. Ahora se llama Agave Origen. Un nombre que honra la tierra, el trabajo, la raíz de todo. No es un legado heredado, es un futuro construido. Rogelio me pasa una pequeña copa de degustación con el primer lote de nuestra nueva producción. El tequila es robusto, limpio, con un final que habla de honestidad. Por los nuevos comienzos, dice él, levantando su copa. Por el verdadero legado, respondo yo. Bebemos bajo el cielo mexicano. He limpiado la casa.
Y ahora, en el espacio vacío que quedó, estoy construyendo algo nuevo, algo mío. Algo que, a diferencia del imperio de los reyes, no se basa en la sangre o el apellido, sino en la integridad, el trabajo duro y el respeto. Un legado que mis padres, los caficultores de Veracruz, habrían estado orgullosos de llamar propio. Mi venganza fue demasiado lejos, o la familia Reyes recibió la justicia que merecía. Déjenme su opinión en los comentarios.